Oramos para confesar pecados, confesar nuestros pecados. Es una pregunta muy importante. Padre. Gracias. Donde sea, ¿verdad? Sí. Cuando oramos, estamos orando para confesar pecado. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 1:9. Erika, ¿gustas leer ese texto, esa carta? Primera de Juan 1:9. De los últimos libros, en la Biblia, de las últimas cartas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, sí, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Creo que, a ver, revisa que esté bien, es Primera de Juan. Es primera carta de Juan. Oh, ya estaba en la segunda. Ok, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo confesamos nuestros pecados? Es a través de la oración, orando, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces la confesión habla o expresa de que debe de haber una expresión. Cuando oramos estamos expresando, confesando, reconociendo nuestro pecado al Señor. ¿Okay? Entonces ese es otro propósito para orar, confesar nuestros pecados. Y otro propósito para orar es de que oramos para echar nuestras cargas sobre Dios. Hermana, ahora sí ayúdeme a leer Primera de Pedro 5, 6 y 7, por favor. 5, Sí. 6 y 7. Sí, capítulo 5, versículos 6 y 7, por favor. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias. Entonces cuando oramos, echamos nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, ¿verdad? O más bien, no sería el término echar, sino pues reconocer, decirle al Señor, estoy necesitado, me siento, tú sabes cómo me siento porque el Señor nos conoce, pero estamos reconociendo la dependencia que tenemos nosotros de Él y expresamos nuestros sentimientos. Sí, ¿verdad? Echamos, sí. Echamos nuestras ansiedades, nuestras cargas, nuestras tristezas. A ver cómo dice en Mateo 11:28, sí, 11:28, se me hace que dice que vengamos a Él todos los que estamos cansados. Trabajados y cargados y Él nos hará descansar. ¿Sí? Él nos da descanso. Sí. Entonces, uno de los propósitos al orar es ese, orar y el Señor trae descanso. Ahora, otro propósito, y más bien esto es una verdad de la oración, es que la oración es poderosa. La oración es muy poderosa. Hermano Martín, ¿me ayudas a leer Santiago 5, versículos 16 al 18, por favor? Sí, Santiago 5, 16 al 18. Dice, por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Gracias. Santiago está usando la ilustración de Elías, lo que sucedió cuando él oró, ¿verdad? Ahora, aquí surge una pregunta que nos ayuda a meditar, porque a veces en este punto puede ser mal usada la oración. Les pregunto,
¿Por qué debemos orar si Dios es soberano y todo ha sido decretado ya por Él? ¿Por qué orar si Dios es soberano y todo ya ha sido decretado por Él? Porque Él nos recomienda hacerlo. Okay. Como dijimos al principio, eso nos crea una comunión íntima con Él. Okay. Entonces, y todos los puntos que acabamos de ver, pues Él tiene propósitos para cada uno de ellos, dependiendo de nuestro estado de ánimo, nuestro estado de, qué sé yo. O sea, recurrimos a la oración para estar conectados con Él. Ok, muy bien. ¿Alguien más? También porque Jesús lo hacía también. Jesús lo hacía, muy bien. Pues Él nos enseña nosotros sabemos claramente que nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Entonces, humillados, como nos dice, que vengamos a Él sabiendo que solo Él puede hacer lo que nosotros necesitamos. Así es. Entonces, venir con esa seguridad de que solos nosotros no podemos arreglar nada. No necesitamos. Al orar no estamos cambiando la opinión de Dios, No. ¿verdad? Sino que estamos, vuelvo a repetir, alineándonos con la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos orando, estamos siendo usados por Dios para llevar a cabo su voluntad en la tierra, en el mundo. Así que, y reitero, cuando oramos, como decía la hermana, estamos manifestando la dependencia de Él. Necesitamos del Señor. Estamos reconociendo que necesitamos de Dios. Es algo importante. Hermanos, la oración no es una opción. ¿Okay? La oración no es una opción. Es algo que necesitamos orar, ¿verdad? Como decía Brian, el más grande ejemplo que tenemos es que Jesús oró. Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 14, 23. Hermano Eric, ¿me ayudas, por favor? Mateo 14, 23. Sí, por favor. Mateo 14, 23. Dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Muy bien. Tenemos otra cita, por ejemplo, en Lucas 5, 16, que dice, pero que con frecuencia Él se retiraba a lugares solos y oraba. Y en Lucas 6, 12 dice que en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios, al Padre. Entonces, Jesús era un hombre de oración. Más bien, muchas veces confrontó a sus discípulos porque se quedaban dormidos o no tenían, no se disponían para orar como lo hacía el Señor Jesús. Entonces, la oración no es una opción, ¿verdad? Fíjese que meditaba en los bebés. ¿Por qué los bebés al nacer lloran? Lloran porque se produce la primera respiración. Entonces, de estar pues, unidos con el cordón umbilical, ahí dependían de la mamá, pero cuando es cortado el cordón, se produce el primer respiro. Y de ahí empiezan a respirar solitos. ¿Qué, hermanos? La oración es algo diario, es una dependencia. Vuelvo a repetir. Así como respiramos desde que nacemos, y no paramos de respirar, la oración no es una opción. La oración debe ser continuamente. Ahora, sabemos que tenemos nuestras actividades, tenemos situaciones que hacer, pero eso no nos limita a poder estar meditando, a poder estar pues conectados, si podemos decir así, conectados con el Señor. Cuando estamos manejando, por ejemplo, pero estoy conectado con el Señor, estoy hablando con el Señor. A lo mejor no cierro mis ojos, no los voy a cerrar sus ojos cuando va manejando, pero sí en el trabajo estamos conectados pensando en el Señor, orando aún exaltándolo. ¿Como oración también? Sí. No necesariamente
sí, aunque, repito, lo ideal es ser intencionales y dedicar un tiempo constante para estar cerrando nuestros ojos, clamándole, pero a veces que podemos hacerlo durante todo el día. Se puede orar en todo el día. Entonces, es algo que nos debe de ayudar a todos a ser más intencionales y sobre todo pensar. No sé si está ahí en su lista, hermano, pero la cita de Mateo 26:41 es muy buena. ¿Qué dice? ¿Tiene la cita, Irmán? ¿Qué dice? Sí, dice, velen y oren Ajá. para que no entren en tentación. Sí. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tentación. Eso también es estar constantemente orando por eso, ¿verdad? De hecho, no sé si vamos a llegar a ver como el modelo que el Señor Jesús le enseña a sus discípulos, el Padre Nuestro, para orar. Él menciona eso, no nos dejes caer en tentación. La oración es también por eso, orar para que el Señor no nos deje caer en tentación. Entonces es algo constante, No es una opción. La oración no es una opción, para el creyente no es una opción, es una dependencia total. Estamos ordenados a orar todo el tiempo, lo que les decía, todo el tiempo. Si ustedes escucharon el mensaje del pastor MacArthur, él usó la cita de Primera de Tesalonicenses 5:17. Y es una frase bien corta. ¿Quiere leer la hermana Tamara? Primera de Tesalonicenses 5:17. Es una frase muy corta, pero que tiene mucho que enseñarnos acerca de la oración. 17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Orar sin cesar. Es una frase cortita, un verso nada más. Orar sin cesar, lo que mencionábamos hace rato. De hecho, está bien todo, más adelante todo lo que dice. Sí. ¿Si quiere leerlo? Voy a hablar desde el 16. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Sí, va todo unido. Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia del Señor y nos podemos gozar que el Señor es poderoso para responder nuestras necesidades o descansamos en Él. Entonces hay ese gozo de saber que el Señor es bueno, es bondadoso, Él oye a sus hijos, ¿verdad? Entonces, dar gracias en todo. Parte de, lo veremos, parte de orar también es expresar gratitud a nuestro Dios. Darle gracias al Señor. Entonces, debemos orar entonces, hermano, todo el tiempo. Y ser intencionales. Y algo importante es no orar tampoco, no caer en el otro extremo, si puedo recalcar, como que en algo rutinario, que la oración se vuelva algo rutinaria, tradicional. Por ejemplo, cuando oramos gracias a Dios por los alimentos. A veces, no estoy diciendo que no lo hagamos, lo debemos de hacer o es algo, pero a veces no hay ni siquiera el enfoque y lo hacemos simplemente porque pensamos o creemos que si no oramos, los alimentos nos van a hacer daño, o no sé, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. Que la oración es mucho más que eso. Es ser intencionales, estar conscientes de lo que estamos haciendo en ese momento. De lo que estamos diciendo, de lo que estamos pronunciando. Y eso es a lo que se refiere el Señor cuando dice que no usemos vanas repeticiones, ¿verdad? O sea, ser conscientes de lo que estamos diciendo. A eso es a lo que me refiero. Si vamos a orar, a lo mejor no muy largo, pero que nuestra pequeña oración sea con entendimiento, seamos conscientes de lo que le estamos pidiendo al Señor o de lo que estamos diciendo. Entonces, en todo tiempo. El pastor MacArthur dice que orar sin cesar es vivir en el conocimiento continuo de Dios, donde todo lo que vemos y experimentamos se convierte en un tipo de oración vivida, en una profunda conciencia y rendición a nuestro Padre Celestial. Entonces, esto es importante. Así como el respirar no es una opción, la oración
No es una opción. Ok, pasemos a la sección 2, donde vamos a hablar de la práctica de la oración. La práctica de la oración. Hay condiciones para oraciones contestadas. Y vamos a ver cuáles son esas condiciones para oraciones contestadas. Existen 2 condiciones. Primero, uno debe de morar en Cristo y, repito, y orar de acuerdo a su voluntad. Esa es la primera condición. Y la segunda, uno no debe albergar pecado. Que no debe de haber pecado en nuestras vidas, sino que, como ya lo leímos, ¿qué debemos de hacerlo? Por el contrario, debemos confesar todo pecado. Y no solamente confesarlo, sino apartarnos de él, porque eso es el propósito de la confesión, del arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que hay esas 2 condiciones para que las oraciones sean contestadas. Número 1, uno debe estar en Cristo, orar de acuerdo a su voluntad. Como ya decía el pastor MacArthur, o sea, nuestra voluntad debe estar alineada a la voluntad de Dios. Les voy a contar no sé si sea una anécdota un poquito chistosa, hablando de la voluntad de Dios. Y a veces pensamos que Dios se tiene que acoplar a mi voluntad, pero en realidad nosotros debemos de acatar o alinearnos, esa es la palabra, a la voluntad de Dios. Había un muchacho que ya estaba en tiempo de casarse y había 2 muchachas que le gustaban. Una muchacha era cristiana y otra muchacha no era cristiana. Y la muchacha que era cristiana estaba un poquito más feíta que la muchacha que no era cristiana. Entonces dijo: Señor, quiero que se haga tu voluntad. ¿Con cuál de las 2 me voy a casar? Entonces lo que hizo este muchacho, dijo: me voy a subir un burrito. Me voy a tapar los ojos. Y para donde vaya el burro, pues con esa me voy a casar, ¿verdad? Y así oró este joven pensando en hacer su voluntad. Y se tapó los ojos. Entonces, la cristiana vivía del lado derecho del camino y la no cristiana vivía al lado izquierdo. Entonces el burrito empezó a caminar y él iba con los ojos tapados. Y él empezó a sentir cómo el burrito se iba yendo al lado derecho. Y empezó a decir: Señor, que se haga tu voluntad, y que le tuerce las orejas al burrito para el otro lado, ¿verdad? Queriéndose ir con la otra, con la muchacha con la que no era cristiana, pero estaba más bonita. Entonces, no se trata de nuestra voluntad, se trata de la voluntad de Dios. Nuestras oraciones deben de estar alineadas a la voluntad de Dios siempre, ¿verdad? No es de que Dios tiene que hacer lo que yo quiero. Sí, es: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, esto es muy importante. Así que, para que las oraciones sean contestadas, número 1, la persona debe morar en Cristo y las palabras de Dios deben morar en Él. Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Pero primero es permanecer en Él y sus palabras también. Entonces, esto es importante. ¿Okay? ¿Cuáles son las personas que moran en Cristo? O los que pueden morar en Cristo. Pues son los que confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. Los creyentes. Esas personas son los que moran en Cristo. Primera de Juan 4:15 dice: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahora, debemos también ser obedientes, hermanos, y comprometidos
a la palabra de Dios. Esto es algo importante. Dios va a responder a medida que nosotros seamos obedientes y que seamos responsables y comprometidos a la palabra de Dios. Porque es ahí donde encontramos cuál es su voluntad. Y vamos a orar de acuerdo a esa voluntad que Dios ya ha estipulado en su palabra. Primera de Juan 3:22 dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, esto es importante recalcar. Dios no está bajo la obligación de responder las oraciones de los que no son hijos de Él, de los que no son salvos. Eso debemos entenderlo. No. Él contesta la oración de los que moran en Él y de los que son obedientes y comprometidos en su palabra. Puede contestar, la Biblia dice que no. Entonces no está bajo la obligación, Señor, de responder las oraciones de los que no son salvos. Nosotros podemos orar, claro, por esas personas y por esas necesidades, pero Dios no está bajo la obligación de responder las oraciones de los que no son justos. Ahora, debemos orar entonces de acuerdo a la voluntad de Dios. Este aspecto es muy importante, no a nuestra voluntad, a la voluntad de Dios. Orar por lo que es consistente con la voluntad de Dios, como está revelado en la Biblia. Orar pidiendo en su nombre, consistente con quien Él es. Orar por lo que le trae gloria a Dios. Orar para alinear su voluntad con la voluntad de Dios. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. ¿Hay obstáculos para que las oraciones sean contestadas? Sí hay obstáculos. Sí hay obstáculos. Hay 3 obstáculos para que las oraciones sean contestadas. Estoy en la sección 2, en la letra C. ¿Cuáles son esos obstáculos para que la oración sea contestada? Número 1, el pecado. Ya leyó la hermana Tamara. Caleb, ayúdame a leer Salmos 66:18, por favor. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si me examino y hay iniquidad, hay pecado en mi corazón, el salmista está diciendo, Dios no me va a escuchar. Señor no me va a escuchar. Entonces, ¿qué impide que nuestras oraciones sean contestadas? Cuando hay pecado. ¿Qué debemos de hacer si hay pecado en nuestras vidas? Confesarlo. Confesar nuestros pecados. El que confiesa su pecado alcanzará misericordia. A través de la oración confesemos. Muy bien, número 2, que muchas veces en nuestras oraciones hay motivos erróneos. Hay muchos motivos erróneos para orar. Erika, ¿me ayudas a leer Santiago 4:3, por favor? Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Entonces, ¿por qué no hay una respuesta a esas oraciones? Porque se pide incorrectamente, ¿verdad? Para gastar en los placeres o para algo que no va alineado a la voluntad de Dios. Entonces, esto es algo importante. ¿Estamos pidiendo correctamente o hay motivos erróneos? ¿Cuál es tu motivación cuando ora? Eso es algo que debemos preguntarnos. ¿Cuál es mi motivación? Señor, quiero un Lamborghini. Señor, en verdad, esa es mi oración. No que sea malo, pero, o sea, la motivación no
no es correcta. Entonces nuestra motivación siempre debe de ir alineada a lo que Dios ha estipulado en su palabra. Y por último, falta de fe. Cuando oramos tenemos que creer que Dios tiene el poder para contestar nuestras oraciones. Dios es poderoso, hermanos. Dios es poderoso. Dios sigue siendo el mismo, dice Hebreos, de ayer, de hoy. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él sigue respondiendo. Y no debe de existir duda en nuestros corazones. Tenemos que tener esa fe cuando estamos orando. Si hay esa duda, si no, pues puede ser un obstáculo para que nuestra oración no sea contestada. Hermanita, ¿me ayuda a leer Santiago 1, versículos del 5 al 8, por favor? ¿Uno de qué? Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8. Sí, todos lo pueden buscar si para es un buen texto para analizar. Santiago 1 del 5 al 8. 1, 5 al 8, sí. Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿El 6 también? Sí, el 6, el 7 y el 8. Ok. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento, echada de una parte a otra. No piense que ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo. Muy bien. Dice, insensible en todos sus caminos. Ok. Entonces, este texto está muy claro nos ayuda a pensar en cómo no debemos de dudar. Dice el versículo 6, pero que pida con fe sin dudar, sin dudar. Y luego hace la ilustración de la ola del mar. Dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra parte. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, porque es un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces, hermanos, cuando oremos tenemos que confiar y no dudar que Dios puede contestar nuestras necesidades. Por cualquier magnitud que sea la necesidad que estemos pasando, Dios puede contestarla. Entonces no debemos de dudar. ¿Qué? Entonces hay esos obstáculos para que nuestras oraciones no sean contestadas. Y luego la pregunta sería, ¿cómo orar? Ya vimos la naturaleza de la oración, el propósito de la oración. Vimos que la oración no es una opción. Estuvimos viendo que hay condiciones para que las oraciones sean contestadas. Y vimos ahorita que hay obstáculos, ¿verdad?, para que la oración no sea contestada. Ahora, la pregunta es, estoy en la letra B, ¿cómo orar? ¿Cómo orar? Hay un gráfico que ustedes me van a ayudar ahorita de un acróstico. ¿Sí está en sus manuales eso o no? Sí. Que el acróstico es casa. ¿Cierto? El acróstico es que de una palabra se derivan voy a ponerlo así. Ayúdenme, la primera es confesión, si no estoy mal. Sí. ¿Sí? Voy a ponerlo acá con.
luego adoración, súplica y acción de gracias. Ese es el, digámoslo así, es el patrón de cómo podemos usarlo para cuando estemos orando. ¿Qué debe de incluir nuestras oraciones? ¿Cómo hacerlo? O sea, si de repente nos sentimos, pues, es que, ¿cómo lo hago? Bueno, podemos utilizar todos esos aspectos para acercarnos al Padre. Confesión de nuestros pecados. Adoración, adorarlo por quién es Él. Exaltar sus atributos, bendecirle. Súplica, es como una insistencia, un clamor, sí, es clamar, Señor, te suplico, ¿verdad? Y acción de gracias, agradecimiento. Esto es algo importante que debemos de considerar. Vamos a ver, si Dios nos lo permite, para la siguiente clase, las directrices para la oración. Pero este acróstico es importante que lo vayamos analizando, pensando, que haya confesión, que haya adoración, que haya súplica y acción de gracias. Que no repito, hermanos, que nuestras oraciones no sean monótonas, tradicionales, no sean oraciones rutinarias, sino que cuando oremos lo hagamos con entendimiento, con enfoque. Aunque no tenemos que orar por horas, tal vez, ahorita, pero que lo que digamos, lo digamos con entendimiento y en realidad que nuestras palabras sean en esa dirección. Nos va a ayudar mucho. Muy bien. Entonces vamos a parar hasta aquí. Y con la ayuda del Señor, el próximo domingo entramos en las directrices generales para la oración. Veremos el patrón de la oración de Jesucristo en Mateo 6, el Padre Nuestro. Y eso es tan bonito, cómo vamos a analizar frase por frase del Padre Nuestro y ver cómo eso también nos va a ayudar cuando estemos orando y lo que representan esos aspectos tan importantes. Pero estos aspectos de las áreas importantes de la oración, medítelas por favor. Confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Vamos a orar. Señor, damos gracias por, Padre, la oportunidad que nos das, amado Señor, de poder entender este aspecto que reconozco que hemos fallado, que yo fallo, Señor, en cuanto a la oración. Pedimos de tu ayuda, pedimos, Señor, de tu guía, Padre, constante para poner esa disposición en nuestros corazones y perseverar en la oración. Padre, perdónanos porque hemos descuidado esta área, Señor. Perdóname, Señor, porque no he orado como debería, Señor. Ayúdanos a confesar nuestros pecados siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a adorarte por quién eres, Señor. Te rogamos que tengas compasión de nuestras vidas, Señor, y sabemos que tú eres misericordioso, bondadoso, fiel. Padre, te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y reconocemos que toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Te damos gracias por esta lección. Ayúdanos, Señor, a no solamente escucharla y que se quede en un estudio más, sino a poner en práctica lo que hemos estudiado hoy, Señor, a ser hombres y mujeres de oración en todo tiempo. Entender que la oración no es una opción y a orar siempre de acuerdo a tu voluntad, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.